este mensaje. Agradecimiento genuino. Y realmente, hermanos, debe de haber un agradecimiento genuino en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque grandes cosas hizo el Señor. Grandes cosas hizo el Señor y aún las sigue haciendo. Porque el Señor sigue haciendo milagros. El Señor sigue haciendo cambios en las vidas de quienes acaban de llegar al camino de Dios. Y tal vez podríamos decir que no es un cambio extremo, pero ha habido un cambio, hermanos. Amén. Vamos a cantar un canto, hermanos. Sé que todos se lo saben. Agradecimiento, un canto que va en acorde con el mensaje. Y si usted se lo sabe, cante conmigo. Al meditar, Dios mío, en las cosas que me has dado, mi corazón se inflama, turbado de emoción, pues no encuentro palabras con que expresar mi Cristo en agradecimiento de mi alma para ti. Cambiaste tú mi vida, me has dado esperanza, y desde ese momento mi alma recibió un gozo tan sublime que al paso de los años ha sido cual la fuente de mi felicidad. Agradecimiento hay en mi corazón, cantos de alegría elevo con mi voz. Muchas son las cosas que el Señor me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Por eso le sirvo a mi Cristo, por eso le sirvo con todo mi corazón, porque Él cambió mi vida, porque Él ha seguido cambiando la vida y aquellos que se acercan a Él. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre, por tu gracia y tu misericordia. Las veces que la prueba has puesto en mi camino, en vez de ser derrota, han sido bendición, pues por ningún instante tú me has dejado solo, y así tu santa mano ha sido mi sostén. Permite que mi vida se encuentre en tu camino, que dentro de mi alma presente siempre estés, tus múltiples favores y tus misericordias, aún sin merecerlas, has tenido para mí. Agradecimiento, agradecimiento
hay en mi corazón cantos de alegría, elevo con mi voz. Muchas son las cosas que el Señor me ha dado, y en agradecimiento le sirvo a mi Señor. Gloria sea al Señor. Paz de Cristo de nuevo, hermanos. Cuando estaba leyendo estos pasajes, decía para mi vida el agradecimiento que yo les comentaba que tengo hacia mi Señor. Estos acontecimientos de Lucas 17, del 11 al 19, nos hablan muy claramente de que tenemos que ser agradecidos con el Señor. Nos habla muy claramente de lo que el Señor hizo y lo que el Señor nos quitó y lo que el Señor sigue aún moldeando en nuestras vidas. Por eso el capítulo 17 me llamó mucho la atención. Y dice, hablando de los hombres leprosos, podríamos decir que algunos de ellos eran altos, otros eran bajitos, tal vez unos eran más maduros, otros tal vez eran más jóvenes. No sabemos, porque la Biblia no nos habla exactamente de cómo eran. Pero nuestra imaginación, ¿verdad?, puede volar y puede decir, y podemos imaginarnos que tal vez estos hombres, como todo humano, ¿verdad?, pueden ser chaparritos, pueden ser altos, maduros, de mucha edad, o tal vez jovencitos, porque esta enfermedad no respetaba edad, no respetaba si eras rico, si eras pobre, porque los había de proceder de familias pudientes que podían, ¿verdad?, que tenían dinero, mientras otros tal vez eran de personas que eran pobres. 9 de estos hombres eran israelitas, pero había uno que era extranjero, era un samaritano. Y en la vida normal, hermanos, los judíos y los samaritanos no se relacionaban en absoluto, como leemos en Juan 4:9. En otras palabras, judíos y samaritanos no se llevaban muy bien. Y Juan 4:9 nos dice, hablando de la mujer samaritana, dice, la mujer se sorprendió. Y aquí viene, ya que los judíos rechazan todo trato con los samaritanos. Aquí nos podemos dar cuenta que no había una muy buena relación entre ellos. Y la mujer le dice al Señor, usted es judío, le dice, y yo soy una mujer samaritana. ¿Por qué me pide agua para beber? El Señor tenía un propósito en estos capítulos de Juan, porque el Señor no era tanta la sed que tenía. Él sabía que ahí iba a haber una mujer a la cual le iba a poder hablar de él mismo. Estos 10 hombres, los 10 hermanos, tenían la misma necesidad, como también nosotros tenemos necesidades. Y el Señor las conoce. Dice, la misma necesidad y el mismo problema. Problemas siempre va a haber. Soluciones también las va a haber. Nomás hay que confiar en el Señor. Aunque hayan sido distintos, al acercarnos y poder observar a estos hombres, hermanos, detenidamente nosotros podríamos ver
que estos hombres estaban llenos de llagas por todo su cuerpo. Era una enfermedad tremenda en esos tiempos bíblicos. Podríamos nosotros ver las deformaciones que la enfermedad había producido en sus rostros y las pocas partes expuestas del cuerpo, porque ellos trataban de cubrirse lo que más pudieran para que la gente no les viera, porque les daba vergüenza de que les vieran esas llagas en sus cuerpos. Este milagro se caracteriza por el número de enfermos del mismo padecimiento. Todos los 10 estaban enfermos de lepra. Muchas veces leemos que el Señor Jesucristo curaba toda clase de enfermedades. ¿Qué clase de enfermedad, hermanos, no podía curar el Señor? Cojos, ciegos, paralíticos, de todo. Y aún en estos tiempos el Señor sigue sanando. Sigue sanando. Si nosotros le pedimos al Señor, Él nos va a sanar. Dice el libro de Santiago, dice, si está alegre alguno, pues cante alabanzas. Y si alguno enfermo, dice, pues llame a los ancianos de la iglesia para que oren, lo unge con aceite y el Señor lo va a sanar. Así dice la palabra, no lo digo yo. Entonces, si estamos enfermos, vayamos al doctor de doctores. Porque el Señor siempre va a tener la última palabra. No la va a tener el hombre. Amén. Pero en pocas ocasiones curó varios enfermos del mismo mal. Acompáñeme usted en Mateo 20:30, donde nos dice la palabra que 2 hombres ciegos estaban sentados junto al camino. Cuando oyeron que Jesús venía en dirección a ellos, comenzaron a gritar: Señor, Señor, Hijo de David, ten compasión de nosotros. ¿No se les hace algo conocidas estas palabras, hermanos? Cuando nosotros estamos enfermos y nos postramos y decimos: Señor, Señor, ten compasión de mí. Mira cómo me siento. Sáname, sáname. Y si es la voluntad del Señor, nos va a sanar en el momento. Alabado sea el Señor Jesús. Cuando 2 o 3 personas, mi hermano, se juntan y tienen en común que padecen de la misma enfermedad, como por ejemplo la diabetes, suelen compartir sus alternativas en cuanto a cómo poder sobrellevarlas. Pienso que estos 10 hombres estaban en distintas etapas del desarrollo de la lepra. El que está enfermo de alcoholismo busca el AA. Amén. También sabemos que hay personas que son bipolares, que son muy corajudas. También creo que ellos tienen su lugar para reunirse. Y así, ¿verdad? Personas se juntan porque tienen la misma enfermedad. Ellos se comunican entre ellos, tal vez puedan saber algo diferente de lo que no han sabido referente a su enfermedad. Y por eso suelen compartir esas alternativas en cuanto a cómo poder sobrellevar esa enfermedad. Nos dice que estos 10 hombres estaban en distintas etapas del desarrollo de la lepra. Todos estaban enfermos de lepra. Tal vez algunos estaban un poco menos enfermos. Tal vez algunos estaban demasiado enfermos. Pero todos estaban enfermos. Quien está en un estado incipiente del mal, al contemplar a quien ya se encuentra en su etapa final, dirá por sus adentros: ojalá nunca llegue a tal estado. Eso tal vez lo decía un hombre de los que estaban menos enfermos, porque miraba a sus compañeros que estaban demasiado enfermos y ellos se preguntaban o se decían: ojalá que nunca llegue a tal estado.
Los que todavía estaban mejor, dice, han de haber visto en los otros la condición que les esperaba a ellos. Era por seguro, hermanos, que aquellos que no estaban tan enfermos iban a estar más enfermos, porque esta enfermedad progresaba muy rápidamente. En el encuentro de Jesús con los 10 leprosos, Jesús no estaba solo, hermanos. Y les voy a decir por qué no estaba solo. Porque él se hacía acompañar por sus discípulos, con los cuales llegó hasta esa región que dividía a Galilea de Samaria. Como nos lo habla el versículo 11 del capítulo 17, mientras Jesús seguía camino a Jerusalén, llegó a la frontera entre Galilea y Samaria. Jesús no estaba solo. Jesús estaba con sus discípulos. Jesús seguía su camino, hermanos, hacia Jerusalén por una razón muy poderosa. Porque él sabía, hermanos, él sabía que su tiempo de ascender al cielo se acercaba. Si nosotros seguimos leyendo los capítulos siguientes, vamos a llegar hasta el momento en que el Señor entra a Jerusalén. Y cuando muere, y cuando es enterrado, y cuando es sepultado, y cuando resucita. Toda la historia nosotros la podemos ver en los siguientes capítulos. Por esta razón el Señor seguía el camino a Jerusalén. Hacía muchas cosas en ese caminar, pero su final era llegar a Jerusalén. Y miren lo que dice Lucas 9:51. Cuando se acercaba el tiempo de ascender al cielo, Jesús salió con determinación hacia Jerusalén. Él salió determinado porque sabía a lo que iba. Él no la pensó dos veces. Ni siquiera hubo quien le dijera, ya no vaya, ya no sigas adelante. No. Él sabía a dónde iba. Y también lo confirma Hechos 1:9, dice, después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban. ¿Quiénes? Los apóstoles. Y una nube le recibió y le ocultó de sus ojos. Nosotros sabemos que el Señor, después de resucitar, tiene un encuentro con sus apóstoles y en Hechos comienza a hablar de la ascensión del Señor. Pero así como vieron al Señor partir, así un día lo veremos también regresar, hermanos. Aleluya. Qué hermoso es saber eso, hermanos. Que el Señor nos dejó alguien, el Espíritu Santo de Dios, su Espíritu Santo, que nos dirige a toda verdad y a toda justicia. Así que juntamente con ellos, hermanos, con los apóstoles, entraron a una aldea la cual no tenía nombre, porque era un pueblo anónimo. Estos hombres no se acercaron a Jesús y los discípulos. ¿Por qué no se acercaron estos hombres a Jesús y los discípulos? Porque sabían que estaban enfermos. Y no se podían acercar a alguien que estuviera sano. Esa fue la razón por la cual se mantuvieron distantes. Estos hombres, aún enfermos, hermanos, ellos algo quedaba en su mente. No me quiero acercar a un hombre sano porque sé que lo voy a contagiar. Pero a distancia ellos miraban a Jesús. Ellos miraban a los discípulos. No se acercaron. Respetaron esa distancia para no enfermar a los que estaban con el Señor. Porque al Señor no lo podían enfermar. El Señor se podía acercar a ellos con toda seguridad. Él sabía que no se iba a enfermar. El propósito de Jesús es que Él iba a sanar a estos 10 leprosos. Ese era el propósito de Jesús. Levíticos 13:46 nos dice:
permanecerá inmundo todos los días que tenga la infección. Tiempo no lo sabemos. Es inmundo, vivirá solo, vivirá alejado, vivirá separado de los demás, porque sabe que puede contagiar. Su morada estará fuera del campamento. En los tiempos bíblicos, hermanos, los leprosos no estaban en el campamento. Los leprosos estaban en un lugar alejado. Allá ellos hacían su vida. Entre ellos había mujeres, había hombres, tal vez había jóvenes, había de todos. Había ricos, había pobres, pero no podían estar dentro del campamento por seguridad para los del campamento. Ellos estaban alejados del campamento en un lugar separado. Cuando alguien, hermanos, se encuentra a cierta distancia, ¿qué tiene que hacer usted para que aquel lo escuche? Tiene que hablar fuerte. Muchas veces estamos cerca, ¿verdad? Y no escuchamos. Pero dice, cuando alguien se encuentra a cierta distancia, tiene que hablar fuerte para que te escuchen. Amén. Precisamente fue lo que hicieron estos hombres. Gritar a todo pulmón: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. A la distancia que se encontraban estos hombres, no los iba a escuchar tan fácilmente. Por eso estos hombres decidieron gritar con todo su corazón. Decidieron gritar con todas las fuerzas, a todo pulmón: Maestro, ten misericordia, ten compasión de nosotros. Mira, Señor, ¿en qué situación nos encontramos? Mira, tal vez me quiero imaginar que ellos se quitaron la ropa y le enseñaron las llagas que estaban en sus cuerpos. Mira, Señor, cómo me encuentro. ¿Y cómo nos encontramos nosotros en este momento? Podemos desgarrar también nuestras ropas y decirle: mira, Señor, cómo nos encontramos. Mira cómo nos encontramos. Estamos llenos de llagas en nuestros cuerpos adoloridos. Estamos flacos, estamos ojerosos, estamos cansados, no tenemos ilusión alguna. Mira, Señor, Maestro, ten misericordia de nosotros. Mire lo que dice el capítulo 12 y 13. Al entrar en una aldea, 10 leprosos se quedaron a la distancia gritando: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. ¿Cuántos de nosotros clamamos al Señor cuando estamos en una situación difícil? Amén. ¿Cuántos de nosotros clamamos al Señor cuando nos sentimos enfermos, cuando nos sentimos sin fuerzas? Amén. ¿Cuántos de nosotros le decimos al Señor: mira, Señor, no tengo ni $1 en mi bolsa? Le clamamos al Señor y en su tiempo el Señor nos brinda un trabajo. El Señor no te va a dejar, hermano. El Señor no te va a dejar en ningún momento de tu vida. Él solo espera que con un corazón genuino tú le pidas a Él y Él va a responder conforme a su voluntad. Debemos de clamar al Señor siempre, hermanos. Y debemos clamar al Señor siempre, porque Jeremías 33:3 así lo dice. Y todos nosotros sabemos este versículo. Clama, clama, clama a mí y yo te responderé. Con esas cortitas palabras, hermanos, nosotros tenemos la confianza que si yo le clamo a mi Señor, que si usted le clama a su Señor, Él le va a responder. Y no se queda el versículo ahí todavía, mi hermano, porque dice: y te revelaré, te enseñaré
cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Qué hermosa es la palabra del Señor. Después de que le clamamos, Él nos va a responder, y todavía, hermanos, se va a dar el tiempo de enseñarnos cosas grandes e inaccesibles. Gracias, hermano. Ahí lo pongo. Aprovechando que vino el hermano. Así que debemos siempre clamar al Señor, hermanos. Ten misericordia de nosotros. Miren qué situación me encuentro. En este momento estoy pasando por una situación muy difícil. Estoy enfermo, pudiera ser. Estoy desanimado, pudiera ser. No puedo seguir adelante, también puede ser, hermanos. Mira mi matrimonio se está destruyendo. Ahí donde nosotros debemos de clamar, Jesús, ten compasión de nosotros. Porque todos podemos pasar por esos momentos. Todos. Cualquiera de nosotros, cualquier matrimonio puede pasar por ese vado. ¿Verdad? Por ese vado. Ayer nos decía el hermano en una conferencia, Alanis, que a veces así andamos los matrimonios, ¿verdad? Así como la montaña rusa. Y él nos explicaba algunos pasos para que anduviéramos. Dice, no es que no vayamos a andar así, dice, pero cuando menos pues andar así, dice, aquí arribita, dice, no tan bajo, dice. Dice, algo nos va a ayudar estos puntos que vamos a ver, dice. Así que, hermanos, hay que pedir por nuestro matrimonio, hay que pedir por nuestra esposa, la esposa por el esposo, y que tenga compasión de nosotros. ¿Cuántos conocen la mirada del Señor? Jesús nuestro Señor, con aquella mirada llena de ternura, llena de amor, llena de misericordia, clava su mirada en ellos y exclama: vayan, todos ustedes, los 10, a mostrarse ante los sacerdotes en Jerusalén para demostrar su curación, lo que a su vez señalaría a Jesús como el sanador. Aquellos hombres fueron obedientes, aunque nunca se imaginaron que su lepra iba a desaparecer cuando ellos iban en camino con los sacerdotes. Cuando alguien mandaba con los sacerdotes a que se mostraran, era porque ya aquella persona estaba curada. Pero aquí, si nosotros vemos que estos enfermos todavía están llenos de lepra. Todavía tienen llagas en su cuerpo. Pero el Señor les dice: vayan y preséntense a los sacerdotes. ¡Qué poder del Señor, hermanos! ¡Qué poder del Señor! Él sabía que cuando estos hombres leprosos llegaran allá con los sacerdotes, ellos iban a llegar limpios de toda enfermedad. Alabado sea mi Cristo. Gloria sea al Señor. Y mi agradecimiento, hermanos, pero bueno, vámonos un poquito para atrás. Aquellos hombres fueron obedientes porque ellos caminaron, hermanos. Caminaron hacia con los sacerdotes. Fueron obedientes, mas nunca se imaginaron que ahí ellos iban a recibir sanidad. Cristo, hermanos, puso la mirada en ti. Amén. En ti la puso, hermanos. También la puso en mí. Tú escogiste, usted escogió obedecerlo. Amén. Nosotros escogimos obedecer al Señor. Y todo esto fue una decisión nuestra. No es que nos hayan empujado a creer en el Señor. Fue una decisión nuestra. Es un camino lento, pero seguro. Aunque el Señor puede cambiar nuestras vidas de un día para otro. O en el mismo instante. En el mismo instante lo puede hacer. Es el Señor. Es Dios. Tiene el poder para hacerlo. Cristo, hermanos,
Cristo, Él en algún tiempo miró nuestra condición como humanos. ¿Qué hizo Cristo? Quitó de nuestra vida toda esa lepra, hermanos, que por tantos años veníamos cargando. Lepra de orgullo, de envidia, de rencor, de egoísmo, tal vez la lepra de la droga, tal vez la lepra del alcohol. Muchas lepras, muchas llagas traíamos en nuestro cuerpo antes de llegar al Señor Jesucristo. Pero a Dios le plació, hermanos, sanarnos de todas estas cosas. Al Señor le plació quitarnos todas estas llagas, porque Él sabía que nosotros nos estábamos acercando a Él por esa razón, porque estábamos enfermos. Y cuando el Señor vino a buscar enfermos, no vino a buscar sanos. Él vino a buscar enfermos, enfermos llenos de lepra, enfermos llenos de llagas. A eso vino el Señor. Así nos encontró. Todos desanimados, todos borrachos, todos drogados. No puedo hablar por todos, ¿verdad? Porque muchos nacieron en el Evangelio y gloria a Dios. Pero los que no nacimos en el Evangelio, hermanos, sabemos lo que esta vida es en este mundo. Jesús, hermanos, es nuestro sanador y es nuestro salvador. Y mi agradecimiento es para el Señor Jesucristo por quitar todas las llagas que traía yo en mi cuerpo, hermanos. Gloria sea mi Dios. Isaías 53:5 nos dice, mas Él, ¿quién? El Señor Jesucristo fue herido por nuestras rebeliones. Éramos rebeldes, molido por nuestros pecados. Éramos pecadores. Y mejor dicho, seguimos siendo pecadores. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. El Señor tuvo que pasar por este momento tan cruel, hermanos. Esas llagas que fueron en su espalda después de recibir latigazos. Y todo por amor a nosotros, hermanos. Todo por amor a nosotros. Por su llaga fuimos nosotros curados. Por ese sufrimiento del Señor que hizo, fue que nosotros fuimos sanados, hermanos. Porque Él murió por sus pecados y por mis pecados. Jesús había sanado a un leproso al principio de su ministerio en Galilea, Lucas 5:12 al 14, el cual nos dice, y aconteció que estando Jesús en una de las ciudades, he aquí, había allí un hombre lleno de lepra, y cuando vio a Jesús, esa fue la diferencia, cayó sobre su rostro y le rogó diciendo, Señor, si quieres. ¿De qué manera se lo dijo? Si quieres, puedes sanarme. O sea, no te lo voy a exigir. Si tú quieres, puedes sanarme. Y en el versículo 13 nos dice la palabra del Señor que extendiendo Jesús la mano lo tocó, diciendo, quiero. Y al instante la lepra lo dejó. Y sigue diciendo el 14, y él le mandó que no se lo dijera a nadie. Pero anda, le dijo, vete, muéstrate al sacerdote y da una ofrenda por tu purificación según lo ordenó Moisés, para que les sirvas de testimonio. Pero este hombre, cuando llegó con los sacerdotes, ya iba sano,
ya iba sano. Pero ahora, hermanos, ahora vienen 10 de ellos pidiendo misericordia. Aquí el Señor en los versículos que leímos sana a uno solo, pero aquí ya llegan 10. Ya llegan 10. Vienen a Él, a Jesús, pidiendo misericordia. En el caso del leproso solo, Jesús primero lo sana y luego lo envía a los sacerdotes para que verificaran su corazón, para que ellos dieran su sello. Está sano. Aquí Jesús envía primero a los 10 ante los sacerdotes y estos se sanan en el camino. En este caso, hermanos, Jesús no toca a los 10 en ningún momento, hermanos. O leía, a lo mejor era al revés, o no supe leer, pero dice que en este caso Jesús no toca a ninguno de los 10. Es más, ni siquiera les dice, sed limpios o algo parecido. Sencillamente les dice, váyanse y muéstrense a los sacerdotes. Solamente hagan eso, sean obedientes. Vámonos. Además, una vez que los sacerdotes lo hubiesen declarado limpio, dice, estarían restaurados a la plena comunión social y religiosa con el resto del pueblo. Y mientras ellos iban, fueron limpiados. Qué hermoso, hermanos, es ver que estos hombres iban a ser sanados y que podían ya complementarse con el resto de la sociedad. Ya limpios de su cuerpo, ni una llaga, ni una enfermedad, nada que les pudiera estorbar. Así, hermanos, así también nosotros, cuando no estábamos en Cristo, pensábamos, no, en este lugar no, huelo muy feo, huelo a alcohol, van a saber que estoy drogado. Yo no me arrimo a ese lugar. Aunque cuando anda uno en esas cosas, hermanos, en todos lugares te quieren aceptar. Porque todos están igual, todos están leprosos, todos están drogados, todos están alcoholizados. Pero a estos hombres se les dio esa oportunidad de poder ir al campamento y poder juntarse con las demás personas. Ahora, hermanos, vamos a ver algunos aspectos de estos 10 hombres, y estos aspectos, hermanos, eran aspectos similares. Todos estaban enfermos con esta terrible enfermedad. ¿Con cuál? Estaban leprosos. Todos estaban decididos a hacer algo al respecto. Todos habían oído acerca de Jesús y creían que Él podría sanarles, que por lo menos les tendría piedad de ellos. Ellos habían escuchado algo de que Jesús sanaba. Que Jesús va a pasar por este lugar, va a pasar por este camino. Hay que gritarle con fuerza, Maestro, ten misericordia de nosotros, ten compasión de nosotros. Todos apelan a Jesús reconociéndolo como maestro o rabino. Todos en obediencia al mandamiento de Cristo emprenden su camino hacia los sacerdotes y todos son sanados. Todos son sanados, hermanos. De los 10, todos sanaron. Versículo 14 nos dice, Jesús los miró y dijo, vayan y preséntense a los sacerdotes, y mientras ellos iban, quedaron limpios de la lepra. Y aquí viene el asunto mejor. O tal vez no tan mejor, ¿verdad? Porque de los 10 que sanaron, solo regresó uno. Uno solo fue el agradecido, hermanos, para darle las gracias y para poder glorificar a Dios. Ahora nosotros, hermanos, nos enteramos de que el único de los 10 leprosos sanados que regresó para dar gracias era un samaritano. Si los judíos que conocían la ley, que sabían que podían ser sanados,
No le dieron gracias al Señor, hermanos. Ahora nosotros, hermanos, no podríamos darle gracias al Señor. No somos un samaritano, pero somos un gentil. Y los samaritanos eran gentiles, porque no eran judíos. Entonces, hermanos, si nosotros somos sanados por Cristo Jesús, debemos de ser agradecidos. Debemos de tener un agradecimiento genuino. Un agradecimiento genuino. Se presume que los otros 9 eran judíos, aunque judíos y samaritanos, como les hablaba antes, usualmente no eran amigos. Sabemos que uno no quiere estar solo cuando sufre una enfermedad, cuando sufre una desdicha. ¿Y quién quiere estar solo, hermanos? No, pues es el momento que queremos que pues, nos visiten algún hermanito, la familia o qué sé yo, ¿verdad? Pero creo que son momentos difíciles y momentos tristes en que sí deseamos. Por eso hay muchas personas en los hospitales que se encuentran solitas y más personas adultas. Recuerdo una vez que fuimos mi esposa y yo y unos hermanos a un hospital de personas ancianitas. Hermanos, estiraban la mano como diciendo, hey, ven aquí, platica conmigo. Tengo ganas de platicar. Pongámonos en los zapatos de ellos, hermanos, porque un día vamos a llegar a ese destino. Un día vamos a estar. Y ese día vamos a querer que una persona, un hermano, un familiar, un hijo de nosotros se arrime con nosotros, platique con nosotros. Así que cuando se sufre una desdicha, hermanos, es tremendo. Y Jesús, hermanos, elogia a este extranjero, a este samaritano. Por su acto, hermanos, de adoración, y con decepción se pregunta, ¿dónde están los otros 9? El Señor mismo se preguntaba, ¿dónde están los otros 9 si todos tienen que ser agradecidos por lo que yo hice por ellos? ¿Por qué nomás está este extranjero, este samaritano? Pero así estaban las cosas, hermanos. Dios quiera que Dios, el Señor, permita poner en nuestro corazón, hermanos, ser como ese agradecido que regresó a darle gracias a Dios. Aunque era un samaritano, era un extranjero, era un gentil como usted y como yo. Y que en ese momento de nuestros labios podamos decir, gloria a Dios, porque hemos sido sanados. Gloria a Dios, porque hemos sido rescatados. Y gloria a Dios, porque ahora somos salvos. Somos salvos, aleluya. Así que mi hermano, te invito a que no decepcionemos al Señor como aquellos 9 que lo decepcionaron, que recibieron la sanidad, pero que no se regresaron a darle gracias al Señor. Cuando los 10 hermanos, bueno, no cuando los 10 hermanos, sino cuando los 10 leprosos habían emprendido su camino hacia los sacerdotes, una corriente de salud y vigor comenzó a correr a través de cada tejido de sus cuerpos. Me quiero imaginar que ellos iban caminando primeramente despacito porque no se podían ni mover, hermanos, por tanta llaga en sus cuerpos. Pero conforme iba pasando el tiempo, ellos iban recibiendo sanidad. Ellos iban recibiendo fuerzas. Ellos iban recibiendo vitalidad en su cuerpo. Y ya no caminaban despacito, sino que caminaban más rápido y más rápido y más rápido. Porque sabían que cuando ellos llegaran a los sacerdotes, ellos iban a llegar sanos. Ellos iban a llegar sanos. Aleluya. Y fueron completamente curados. Y ellos mismos lo supieron. Porque ellos mismos sintieron que de sus cuerpos toda llaga se había quitado. Toda llaga se había borrado. Ellos habían sido sanados completamente. Pero repentinamente uno de los 10, y es triste decirlo, solamente uno se volvió y regresó a Jesús. Puede suponerse que él no había llegado todavía hasta el lugar donde se encontraban los sacerdotes.
El relato deja la impresión de que los 10 no se habían alejado mucho todavía de su sanador, de Jesús, antes que este hombre regresara. Pero nada les impidió ver al sacerdote un poco más tarde. Tal vez unos caminaban más lento, tal vez unos caminaban más rápido, aunque recibían vitalidad, recibían fuerzas. Tal vez como nosotros, ¿verdad? Algunas personas caminamos más rápido que otras. Pero al fin de cuentas, al final del día, todos se juntaron con los sacerdotes. Mientras regresaba, alababa a Dios. Cuando regresaba aquel hombre samaritano, yo creo que venía diciendo: gloria a Dios, aleluya. Gracias, mi Cristo, me sanaste. Gracias, Señor. Ahora estoy lleno de vida, ahora puedo brincar, ahora puedo alabarte con todo mi corazón. Y además, hermanos, cayó sobre su rostro y dio gracias a Jesús. Porque en el maestro reconocía al representante de Dios, el poder y el amor de Dios que operaba a través de Jesús. Versículo 15 y 16 nos dice: uno de ellos, cuando vio que estaba sano, volvió a Jesús y exclamó: alaben a Dios. Y cayó al suelo a los pies de Jesús y le agradeció por lo que había hecho. Este hombre era un samaritano. Conclusión, hermanos, versículo 17 al 19. Jesús preguntó: ¿no fueron 10 los que sané? ¿Dónde están entonces los otros 9? No se halló ninguno que se regresara y diera gracias a Dios, sino solamente este extranjero. Y le dijo: levántate y sigue tu camino, tu fe te ha sanado. Es claro, hermanos, que Jesús, si ese aplauso es para el Señor, hermanos, déselo con más ganas. Es claro que Jesús sintió pesar por el hecho de que solamente uno de ellos regresó de los 10. Se sintió triste el Señor. Se sintió triste. Que nomás viera que uno regresó a darle gracias a Dios. Pensemos en ello, hermanos. Esto nos muestra que aunque los judíos como una nación habían sido bendecidos, y habían sido más que bendecidos, mucho más que cualquier otra nación, aquí, hermanos, un grupo de judíos permite, porque ellos lo permitieron, que un samaritano lo superara en alabar a Dios y a dar gracias. Un gentil superó a los judíos. ¿No podría hacer eso con nosotros el Señor, hermanos? Superar, poner nuestro corazón de darle gracias al Señor. Si la negación de los 9 le dolió a Jesús, lo que con frecuencia se pasa por alto es la humildad revelada en su doble pregunta: ¿dónde están los 9? No se halló ninguno que regresara y diera gracias a Dios. El hecho, hermanos, es que el Padre en el cielo no recibió ninguna alabanza que le correspondía al Padre. Porque los 9 no le dieron agradecimiento. Pero ese que le dio agradecimiento, creo yo que bastó. Bastó porque fue un arrepentimiento, un agradecimiento genuino. El Altísimo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, es bondadoso para con el ingrato y el malvado, porque el Señor no hace excepción de personas. ¿Cómo nos recibió a nosotros? Tal vez éramos ingratos, tal vez éramos malvados, porque nunca nos vamos a conocer al 100%, hermanos, ni nunca vamos a conocer nuestras vidas al 100%. Nos vemos superficialmente aquí, pero realmente ustedes no saben lo que fue el hermano Prado antes. Pero yo sí les puedo decir que el hermano Prado fue un alcohólico, que el hermano Prado fue un drogadicto, que el hermano Prado anduvo en caminos
no muy buenos. Pero ahora le doy la honra y la gloria a mi Señor. Ahora se la doy la honra y la gloria a mi Señor, porque Él me cambió. ¿Usted cree que no voy a ser agradecido con el Señor? Claro, claro que tengo que ser agradecido con el Señor. Antes bien, Lucas 6:35 nos dice: antes bien, amad a vuestros enemigos y haced el bien y prestad, no esperando nada a cambio. Y vuestra recompensa será grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él, nuestro Señor Jesucristo, es bondadoso para con los ingratos y con los perversos. Y Él, el Señor Jesús, hace salir su sol sobre malos y buenos, y envía lluvia sobre justos e injustos. ¿Son bendiciones comunes? Sí. Pero la gratitud común, no. Esa gratitud va a salir de su corazón y de mi corazón. Las bendiciones sí van a ser comunes, porque las bendiciones el Señor las envía para cada uno de ustedes. No nomás para un hermano ni para otro. No, el Señor no hace excepción de personas. Si el Señor envía bendición para todos. Sobre justos e injustos, sobre malos y buenos. Jesús, habiendo recibido la ofrenda de un corazón agradecido y de labios agradecidos, despide al samaritano con las palabras muy conocidas: tu fe te ha sanado. Esa fe que tuvo este hombre, y que tal vez la tuvieron los otros también, para que fueran sanados. Pero nomás él regresó. Así que regresemos, vengamos a darle gracias al Señor.